Es un gobierno a toda máquina, eso sí, ¿ah? No sería tan famoso si no por ustedes. Pero como no estoy alterada, por eso que todavía sigues viva, mi amor. Señores de Willax, dejen de mentir y de desinformar. El dicho dice, dime con quién eres, diré quién eres, un delincuente. Hola, buenas noches, yo soy Carlos Paredes y les doy la bienvenida a esta edición de Contracorriente. Vamos a iniciar el programa de hoy con un tema que el gobierno ha venido anunciando reiteradamente, que es la eliminación del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, y la creación de esta Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, SUNIR, prometiendo una transformación a nuestro sistema penitenciario. Sin embargo, como es obvio, detrás de los operativos mediáticos del presidente Gerí y los recorridos oficiales por algunos penales, salen a la luz viejos problemas: hacinamiento extremo, falta de tecnología para controlar a los reos, carencia de personal del INPE y, por supuesto, ausencia de inversión real en infraestructura. Desde el Sindicato de los Trabajadores Penitenciarios se advierte que el cambio es solo de nombre, de logo, y no de fondo. Denuncian que la nueva entidad, la SUNIR, nace sin presupuesto, sin equipamiento y con normas que reducirían los requisitos profesionales para el personal. Mientras tanto, las cárceles en el Perú, que son 69, siguen operando como coladeras del crimen, como posgrado de las grandes organizaciones criminales. El reportaje es de José Celada. El sistema está... El nombre del INPE en las puertas de los centros penitenciarios quedará en el olvido ante la llegada de una nueva autoridad, la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, que promete solucionar todos los problemas del sistema. Se está haciendo creer a través de mucha publicidad del mismo Estado de que los establecimientos penitenciarios son focos de las extorsiones y sicariatos que existen. Y con esto de acá están queriendo justificar la creación de la SUNIR. Pasillos oscuros, puertas metálicas, internos contra la pared, objetos prohibidos incautados, patadas a puertas, bajadas de pantalón y un presidente que aparece en escena como todo un protagonista. José Gerí caminaba por los penales mientras las cámaras lo seguían, con supuesta mano dura, en un intento por demostrar autoridad. Todo esto realizado u orquestado, como dicen sus detractores, para la eliminación del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE. Está intentando trabajar para una opinión pública, haciendo creer de que desde los establecimientos penitenciarios se está promoviendo todo el tema delincuencial que existe en el exterior. Y eso es totalmente, contradictorio. Hemos visto que a pesar de las inmersiones dentro de los establecimientos penitenciarios, a pesar del incremento de requisas y todo ello, no ha bajado la tasa de criminalidad en el exterior. Todos los días vemos noticias de la Policía Nacional del Perú que están confabulados con criminales dentro de bandas organizadas. ¡Rápido! Imágenes difundidas en la cuenta oficial de TikTok de la presidencia que evidenciaban más que un operativo planeado, mostraban las deficiencias y el terrible hacinamiento dentro de los penales que los mismos trabajadores penitenciarios vienen denunciando desde hace días, meses y años atrás. El día de ayer hemos tomado conocimiento justamente de la creación de esta superintendencia, en donde hemos podido hacer unas observaciones directamente sobre esta ley. Tras los operativos mediáticos, el gobierno anunció el fin del INPE y el nacimiento de la SUNIR, una superintendencia que absorberá cárceles, centros juveniles y programas de reinserción, con promesas de cambiar las cárceles en el Perú.
pero sin un presupuesto ni inversión. Tú no puedes transformar toda una institución en otra sin ningún tipo de presupuesto de por medio cuando has tenido a esta institución durante tantos años en abandono. Nosotros año tras año hemos venido denunciando el tema de falta de infraestructura, falta de logística, falta de tecnología, falta de personal. No puedes transformarla si es que no inviertes también. Año tras año, el Sindicato de Trabajadores del INPE ha denunciado lo mismo. Problemas de todos los días, falta de infraestructura, logística, tecnología y personal. Un círculo vicioso que permanece entre rejas hace muchas décadas. Un ciclo que nunca se cierra. Uno quiere invertir en establecimientos penitenciarios por no darle argollerías a los internos. Acá no se trata de darle argollerías, acá se trata de construir penales, porque muchas de las fugas se ha demostrado que no es por deficiencias tampoco de los servidores, sino por también los temas de infraestructura y las deficiencias que estos tienen. Y sin embargo, a pesar de ello, nosotros tratamos de darle la seguridad a la ciudadanía con un trabajo bastante limitado. Hoy en Contracorriente, la realidad operativa dentro de los penales. Imágenes reveladoras que se repiten en todos los penales del país, que no cuentan con escáneres para personas, ni mucho menos para paquetes, bloqueadores de señales efectivos y trabajo manual las 24 horas del día. Una coladera en la cual se ingresan muchos objetos prohibidos. Si no tenemos tecnología, si no tenemos escáner de paquetes, no tenemos escáner de personas, no existen bloqueadores, a pesar de que hay una empresa, ¿cómo nosotros frenamos ello? Con esas deficiencias de tecnología, el personal sigue esforzándose por hacer el mejor trabajo posible dentro de sus posibilidades. Las camionadas que ingresan al penal del Lurigancho son enormes. ¿Cómo revisamos todos esos paquetes en un penal tan grande y tan sobrepoblado? El INPE puede funcionar operativamente como existe, pero dándole las facilidades y las demandas que nosotros siempre hemos pedido. Es en estas condiciones y poca maquinaria que el sistema se convierte en una coladera, en los objetos menos pensados, como carnes y sandalias, donde se esconden bolsas de cocaína u otras drogas, carretas enteras repletas de productos que son revisadas a mano por el personal. Cebollas que vienen con sorpresa y pastas de dientes con sabor a éxtasis. No estamos de acuerdo que este cambio vaya sin financiamiento. No estamos de acuerdo en que se baje la ley de idoneidad. No estamos de acuerdo la inversión de otras instituciones como son la Policía Nacional, que está totalmente cuestionada, se haga a cargo de las direcciones regionales. No estamos de acuerdo en muchas cosas de la forma como se está dando el atropello a los trabajadores penitenciarios, ni respetando todos los regímenes laborales existentes dentro de nuestra institución. Si no, tendremos que dar a conocer a la opinión pública por qué no va a funcionar la SUNIR. Porque ya nosotros desde ahora, tal como está la ley plasmada, sabemos que no va a ser un cambio sustancial. En resumen, el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios no está de acuerdo con todo el decreto legislativo que pretende crear la superintendencia, eliminando también requisitos importantes y hacer que el personal del INPE pueda ingresar con solo quinto de secundaria. Para que sean personas de quinto de secundaria a cargo de los establecimientos penitenciarios y que sean designados a dedo por el presidente del INPE. Existe una ley de idoneidad y sin embargo para este proceso de transición están queriendo permitir que directores que ni siquiera tienen una profesión estén a cargo de los establecimientos penitenciarios, incluso hasta de los más grandes. La misma ley prácticamente de idoneidad exige que al menos mínimo tenga una carrera universitaria. En este caso, están queriendo mejorar una institución bajo un perfil que prácticamente no corresponde. Así, mientras el show del presidente José Gerí continúa, el gobierno promete una nueva era y quienes viven y hacen turnos tras los muros advierten desde ahora que su creación está destinada al fracaso.
Este tema de las requisas que se han hecho con el presidente, con el Ministerio Público, con los generales, o sea, más bien contamina parte del trabajo que nosotros ordinariamente venimos haciendo. Mientras un operativo más se anuncie, menos efectividad tiene. Es que lamentablemente pues desconoce nuestro sistema. ¿Cómo pueden pensar? Y la pregunta queda en el aire. ¿Qué pasará con los centros penitenciarios del país que no son, como se dice, centros de rehabilitación o reinserción social? Todo lo contrario, se han convertido en las escuelas de posgrado del delito sin que haya avisos certeros de cambiar esta realidad. No es novedad para ninguno que haya visitado una cárcel, un establecimiento penitenciario en el Perú, que se trata de un submundo, algunos dirían de un inframundo, ¿no? Hacinadas, sin ningún tipo de política de reinserción para los que han cometido delito y están privados de su libertad. Pero así como lo ha dicho el jefe del sindicato del INPE, Ángel Yancari, uno de los temas importantes para cortar la comunicación de los líderes de las bandas de extorsionadores, por ejemplo, es cortar la comunicación vía teléfono celular, es decir, bloquear los penales. Y de esto se ha hablado hace mucho tiempo. Recuerdo que hacia el 2012 se habló de un convenio, etcétera, y finalmente terminó firmándose un convenio en esta modalidad asociación pública-privada con una empresa que originalmente era peruano-colombiana, hoy entendemos que solo es de capital peruano, se llama Prisontec SAC, Prisontec Sociedad Anónima Cerrada. Y de los 69 establecimientos penitenciarios, ahí hemos hecho un gráfico que existe en todo el país, hay 69 cárceles, incluido por supuesto la base naval de Ancón, también la de Iroes, donde están solo presidentes o expresidentes de la República. De esos 69 establecimientos penales, escuchen bien, apenas 28 de ellos tienen bloqueadores relativamente trabajando, es decir, instalados que pueden tener algún tipo de control, ¿no? Es decir, el 60% de las cárceles en el Perú no cuentan hoy, cuando el presidente Gerí está anunciando un cambio, hacer una superintendencia, con algo tan básico para controlar el crimen organizado, bloqueadores de señal de celular. Y este convenio que se ha firmado hace 11 años, casi 12, el 2014, en octubre del 2014, con esta empresa Prisontec SAC, originalmente tenía en una primera etapa la tarea de bloquear 33 centros penitenciarios. Actualmente solo hay 28. ¿Por qué? Porque en dos casos se está por terminar de instalar los equipos, es decir, 11 años después no se han terminado de instalar los equipos, y en otros 3 casos de ese primer convenio de 33, el INPE, o sea, el Estado peruano, el Ministerio de Justicia, no ha entregado los terrenos para que se hagan las obras civiles, es decir, los trabajos de ingeniería para instalar estos bloqueadores. Es decir, 41... antes iban a hacer 33 en una primera etapa, no ha habido una segunda etapa. Este convenio público-privado se hizo por 25 años y han pasado casi 12, casi la mitad del convenio, y apenas hay 28 establecimientos penitenciarios que tienen estos bloqueadores. De esto no se habla. El señor Gerí habla de hacer una reforma en las cárceles, va de madrugada acompañado de sus asistentes palaciegas para salir en el TikTok de la Presidencia de la República, pero de este tema que es fundamental no se habla. Y como una cosa anecdótica habría que decir que el dueño de esta empresa, Prisontec SAC, es un conocido empresario taurino, ¿no? Tito Fernández, su nombre completo es Augusto Eduardo Fernández Márquez, que tampoco está haciendo nada para que por lo menos los 33 establecimientos penitenciarios
que deberían tener bloqueadores hoy lo tengan. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Por qué no hay un segundo convenio, una segunda parte de este convenio? ¿Por qué no se hace una licitación internacional para cumplir con algo mínimo, bloquear las cárceles en el Perú? Sin duda, un tema del cual no nos están diciendo absolutamente nada en esta pseudo reforma. Bien, vamos a seguir con otro tema que ha generado un escándalo en las últimas horas. Una nueva forma de hacer política y una cuestionada manera de gastar dinero público. Esta es la historia de cómo fondos de la llamada franja electoral, pagados con los impuestos de todos los peruanos, han sido utilizados para beneficiar a un canal digital de escasísima audiencia, Nativa Televisión, bajo decisiones tomadas desde la cúpula de dos partidos políticos. Uno de ellos es el partido Primero la Gente, ¿no?, que enfrenta un escándalo interno porque, coincidencia, la persona que decidió invertir cientos de miles de soles de la plata de todos los peruanos es nada menos que su dueño, Miguel del Castillo. Todos los detalles en el reportaje de Maricielo del Castillo. Primero la Gente está aquí para cambiar la historia del Perú. ¡Primero la gente! ¡Primero la gente! Una nueva forma de hacer política y una nueva y cuestionada forma de gastar el dinero público. Esta es la historia de un partido político, un canal digital y cientos de miles de soles de los impuestos de todos los peruanos que estarían siendo utilizados bajo una figura legal para revivir un medio de comunicación que nadie ve. El partido Primero la Gente, fundado por el controvertido empresario, asesor político y broadcaster Miguel del Castillo, y que tiene como candidata a la presidencia a Marisol Pérez Tello, ha atravesado por graves cuestionamientos, como la denuncia que enfrenta por presuntamente conseguir de manera fraudulenta, con firmas falsas, su inscripción en el registro de organizaciones políticas. Pero hoy, otro escándalo sacude sus bases internas. Un faenón en la franja electoral. La franja electoral es un financiamiento que le da el Estado de manera indirecta a los partidos políticos y alianzas electorales que compiten en las elecciones. ¿Con qué finalidad? Con que puedan tener espacios en los medios de comunicación, es decir, que puedan tener spots en la radio, televisión y en los medios digitales. La franja electoral, creo yo que es una buena medida para evitar que los partidos tengan que recurrir a terceros que luego les puedan cobrar el favor por financiarles la campaña. ¿Qué pasó? La cúpula de Primero la Gente, o sea, Miguel del Castillo, decidió que Primero no es la gente, sino su negocio televisivo quebrado. Decidió otorgar el porcentaje del dinero de su franja electoral a su propio canal Nativa, una inversión de 464.000 soles, sin conocimiento de la candidata presidencial. El caso de Miguel del Castillo y el canal Nativa es lo que ha generado toda esta controversia, este cuestionamiento a la franja electoral. ¿Por qué? Porque el señor del Castillo, candidato a diputado, fundador del partido Primero de la Gente, además tiene vínculos empresariales con el canal Nativa. Lo que ha pasado es que él era el responsable de aparecer dentro de su partido, de establecer dónde poner el dinero de Primero de la Gente que le ha dado la OMPE, ¿no? Dónde poner ese dinero de la franja, y él ha destinado un gran porcentaje para el canal con el cual tiene un vínculo, con lo cual obviamente se genera un conflicto de interés que el mismo partido ha denunciado. El fundador de Nativa y líder del partido político, Miguel del Castillo, ahora dice no tener vínculo con el canal semiclandestino que fundó. Sin embargo, ha presentado su renuncia irrevocable a su candidatura para la Cámara de Diputados por Primero la Gente, después que otros candidatos enviaran una carta a la OMPE calificando de unilateral la decisión de invertir casi $500,000 de soles en su propio canal digital de televisión. Marisol Pérez Tello y otros candidatos dicen que Del Castillo ha vulnerado absolutamente la confianza del partido.
Pero las vinculaciones de Nativa con el partido no terminan aquí. Quien aparece al costado de Miguel del Castillo es Rosana Urrutia, su pareja, también ex candidata al Parlamento andino, tras desatarse el escándalo de los fondos de la franja electoral. Urrutia también ha tenido fuertes vínculos y participación en Nativa, tal como lo dice su perfil profesional. No es la primera vez que Miguel del Castillo es cuestionado por el destino de la publicidad del Estado, cuando él era asesor de la gerencia de RBC Televisión y su padre, Jorge del Castillo, presidente del Consejo de Ministros en el segundo gobierno de Alan García. El Ministerio del Interior contrató publicidad con RBC, otra televisora semiclandestina, por 200.000 soles. Al respecto, Miguel del Castillo dijo lo siguiente: Nativa ha logrado que 5 partidos más inviertan su presupuesto de franja electoral por más de 2 millones de soles, todo dinero del presupuesto público. Llama poderosamente la atención esta decisión porque, como ya hemos dicho, Nativa es un medio con sintonía casi inexistente, que no tiene ningún impacto en la audiencia. La pregunta es, ¿por qué varios partidos contratan publicidad con Nativa? Uno de los partidos que más invirtió en este medio, visto por nadie, fue País para Todos, que lleva a Carlos Álvarez como su candidato a la presidencia, quien se pronunció así al reconocer la noticia. Se dio información que varios partidos políticos, más el partido de Carlos Álvarez, habría invertido 700.000 soles. 700.000 soles del dinero destinado a la franja electoral a un medio de comunicación llamado Nativa. Si no caen los culpables, el que va a dar un paso al costado voy a ser yo. El cuestionado exalcalde de Huaraz y dueño de País para Todos, Vladimir Mesa, intentó explicar esta extraña decisión de contratar a Nativa para su propaganda electoral, pagada con nuestros impuestos. Una vez más, el escándalo llamado Faenón en la franja electoral demuestra que el financiamiento público de las campañas electorales no es transparente ni técnico, que el dinero de nuestros impuestos puede quedarse en el camino en forma de comisiones que estarían dando los medios clandestinos favorecidos a los que deciden la inversión, o sea, a los dueños o caciques de las carcasas partidarias. El financiamiento público de las campañas electorales es otra de las iniciativas de la reforma, ¿no? La famosa reforma que se hizo en el gobierno de el hoy encarcelado Martín Vizcarra. El erario nacional, es decir, la plata de todos los peruanos destinada para esta franja electoral, es nada menos que 78 millones de soles. Y como hemos visto, los dueños de los partidos, la cúpula de los partidos, pueden decidir bajo su criterio dónde ponen el dinero de la franja electoral. Y la pregunta es, ¿por qué ponen en un canal de televisión que literalmente nadie lo ve? No es un medio semiclandestino, es un medio clandestino, ¿no? Estoy seguro que si a alguien le pregunta en la calle qué es Nativa, le pueden decir cualquier cosa menos un canal digital de televisión. ¿Y por qué ponen centenas de miles de soles de propaganda en este canal? Parece ser que el partido Primero la Gente es primero mi negocio, ¿no? Y claramente hay un gravísimo conflicto de intereses porque el dueño del partido, el líder del partido, es a su vez el dueño del canal que se beneficia con ese dinero. Claro, la candidata a la presidencia, Marisol Pérez Tello, no sabía absolutamente nada. Ayer estuvo aquí en Willax indignada, contándonos que se había enterado igual que nosotros a través de los medios de comunicación. Lo mismo pasa con el otro partido que lleva como candidato presidencial a Carlos Álvarez, País para Todos, cuyo líder es el ampliamente controvertido exalcalde de Huaraz, Vladimir Mesa. Tampoco sabía nada. Carlos Álvarez ayer sacó un video furibundo en sus redes sociales y esta tarde ha declarado a la prensa que ingresaba a una reunión
face to face con Vladimir Mesa y que después de escuchar sus explicaciones dijo iba a tomar una decisión importante si continuaba o no en carrera electoral, si renunciaba a su condición de candidato presidencial de este partido, porque también denunció que no sabía absolutamente nada de esta extrañísima inversión. En los medios publicitarios, ustedes recuerdan, para la publicidad estatal existen criterios técnicos claramente establecidos. El rating, señores, en televisión se mide con un sistema de people meters, que es un sistema sofisticado, electrónico, tecnológico, que puede medir cuál es la sintonía de cada canal minuto a minuto, incluso en tiempo real, ¿no? Pero ¿cuál es la explicación lógica o estratégica o de marketing electoral de poner cientos de miles de soles en un canal que nadie te va a ver, ¿no? Lo más probable, lo lógico, es que es para poder ingresar dinero del Estado a las cuentas de tu empresa que está quebrada, porque además Nativa, hay que recordarlo, todavía le debe muchos sueldos a los periodistas y comunicadores que trabajaron en su momento ahí. Bien, de eso vamos a seguir hablando seguro durante los próximos días, pero ahora queremos entrar al otro escándalo, al escándalo de las profesionales jóvenes contratadas en el despacho presidencial después de visitar a veces por largas horas y a veces hasta el día siguiente al presidente José Gerí. En algún caso le han llamado las bellas durmientes, porque hay más de una que se ha quedado a pernoctar, no sabemos dónde, en qué parte de Palacio de Gobierno, pero han entrado un día y salieron al día siguiente. Pero Stephanie Medina ha hecho una investigación más profunda y ha descubierto algo más grave aún desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de cumplir las normas del gasto público. Es el caso de Susana Carolina Gutiérrez, otra joven profesional contratada, que antes de firmar el contrato formalmente ya estaba trabajando a órdenes y muy cercana al presidente José Gerí en sus desplazamientos a distintas comisarías, en fin, a la calle, que dice ese era su estilo. Lo que revela la investigación de Stephanie Medina es que no solo hay visitas extrañas e investigables, sino que en este caso y en varios más se ha violado flagrantemente la ley de contratación de empleados públicos. Vamos a ver los detalles. Esta es la historia de una amistad, de una conexión, de un nexo. Pero al fin y al cabo, también podría ser la historia de una contratación sin contrato. ¿Por qué Susana Carolina Gutiérrez Rivera, 37 años, chiclayana, durmió en Palacio de Gobierno la noche de Halloween o de la canción criolla? Es decir, del 31 de octubre al 1 de noviembre. Hoy, en Contracorriente, algunas evidencias que pueden llevarnos a la verdad. Este es un video en una de las incursiones del presidente José Gerí la noche del viernes 24 de octubre. Estuvo muy molesto en la comisaría de Alfonso Ugarte porque no encontró al comisario. Mientras los flashes, los reporteros buscaban preguntar, una cabeza rubia pasa de lado e intenta pasar desapercibida. Exactamente. Críticos, ya hemos tenido 2 intervenciones importantes. Ya. Ella es Susana Carolina Gutiérrez, quien todo indica tiene una cercanía de larga data con el presidente de la República. Incluso fue condecorada por él en el Congreso en el 2023. En agosto del 2025 trabajó en el despacho congresal de José Gerí con un sueldo de 9.586 soles. Pero regresemos a la actualidad. Susana, sin contrato con el despacho presidencial, también fue vista acompañando durante una de las madrugadas de visitas inopinadas al presidente. No solo fue el 24 de octubre. El 27 de octubre, José Gerí estuvo en una visita en Comas y adivinen quién está como parte operativa, como sombra del flamante presidente de la República, quien en ese momento buscaba a toda máquina hacerse notar como un jefe de Estado operativo y no de escritorio.
es Susana Gutiérrez de nuevo. Aquí en Comas podemos verla atenta, mirando, acaso trabajando sin contrato para el despacho presidencial. Como sabemos, la licenciada en Ciencias de la Comunicación durmió en Palacio de Gobierno del 31 de octubre al 1 de noviembre. El tema es ¿por qué? Si el presidente no tuvo ninguna actividad de madrugada. Lo que hemos podido conocer es que el presidente de la República llegó a Puente Piedra bastante temprano. Se le puede ver que está rodeado de su equipo de confianza, pero al fondo, escondidita, Susana Gutiérrez. ¿Acaso hubo un equipo en Palacio esperando actividades y Susana, ya incluida irregularmente en el equipo de trabajo, estuvo presente? ¿Cómo lo podemos asegurar, corroborar, afirmar con estas imágenes? Lo grave es que en el registro de transparencia su contrato oficial recién es desde el 25 de noviembre, 24 días después. Actualmente en el despacho presidencial trabajan 93 mujeres y la mayor variante que hemos podido registrar son los cambios en el área de Secretaría General. Donde antes trabajaba una mujer, ahora trabajan 6. Susana Gutiérrez Rivera, Alicia Camargo, Sheila Briones, María Esther Martínez, Hilda Zapata Juárez, María del Rosario, Pamela Espinosa Díaz, Rosa Rueda Yaya, Claudia Mendoza Salas, Eliana González Charco. Trabajan también en la Secretaría General del Despacho Presidencial. Hay que precisar que Claudia Mendoza y Eliana González ya trabajaban en el Despacho Presidencial en la gestión de Dina Boluarte. ¿Es ilegal que alguien trabaje en el despacho presidencial sin contrato? Que nos responda un experto. Estarías no pasando por el filtro ni del concurso público, ni de las contrataciones previas o realizar el contrato. Inclusive podría tener acceso a alguna información la cual no estás supeditando o estableciendo las cláusulas de confidencialidad y todo lo que podría conllevar. Esto es ilegal en el sentido de que no se pasa por estos filtros de la contratación previa y se podría estar haciendo uso inclusive de una partida para un puesto cuando no se está pasando por el concurso correspondiente ni por las leyes de servir, lo cual sí podría traer una responsabilidad funcional. Por lo pronto, la situación en Palacio de Gobierno está complicada. Miren nada más cómo las trabajadoras consideran su reputación dañada y exigen soluciones al área de comunicaciones. Buenos días con todos. Por favor, quiero pedir esta vez sí públicamente, porque lo he pedido antes y no hemos obtenido respuesta hasta el momento, que Joana Prensa de Palacio o quien corresponda de comunicaciones pueda reunirse con nosotros y ver qué se va a hacer. Es evidente que alguien de nuestro entorno, y ahora sí lo digo, de este chat, está filtrando nuestros datos para tapar o encubrir algo sin importarle que otros nos tengamos que ver involucrados. Y algunas de las asesoras palaciegas bastante incómodas por confiar en una llamada para presuntamente trabajar sin contrato y que ahora haya lo que todas ellas consideran una malinterpretación y un daño tremendo a su honra. No, mi tema es tan claro como que alguien está filtrando información sin importarle un pepino quien tenga que caer por salvarse o tapar cosas. Lo conversamos apenas nos citen a la reunión que días hemos estado esperando que se haga. Y con la honestidad que se supone todo el círculo de confianza, espero que a esta reunión lleguemos con las cosas claras para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y claro, Comunicaciones debió ser el primero en darnos el soporte, pero ha sido una burla en nuestras caras. Y como siempre, la pita se rompe por el lado más débil. Tú tienes que primar en tu conciencia de funcionario público por el mejor desempeño público, ¿no? Que es la misión que se tiene. En los casos de trabajadores de confianza está pensado para que sean personal de entera confianza para que puedan realizar este tipo de labores, pero si esta persona no es la más idónea, es decir, siempre y cuando cumplan con las condiciones mínimas del puesto, no hay algún tipo de ilegalidad o una responsabilidad funcional. Por lo pronto, el adolescente de 39 años, José Gerí, afronta una investigación en Fiscalía por patrocinio ilegal y por el delito de tráfico de influencia. Defensa que ejercerá con su abogado de cabecera, Ricardo Caldas, el mismo que lo defendió en la investigación que afrontó por presunto delito de violación sexual, del que fue excluido. El pago por la defensa de Caldas en ese momento, 10.000 soles. Lo asumió el mismo José Gerí, pero esta vez la defensa la pagará el Estado, porque en Palacio de Gobierno no solo se trata de quién entra, sino cómo entra, desde cuándo entra y bajo qué condiciones entra.
Es irresponsable para el beneficio del Estado contratar personal que no te cumple o no cumple con los objetivos o no está dentro de los KPIs mínimos que te podría requerir para el Estado. Una cosa es que sea de mi confianza y otra cosa es que sea bueno para el puesto y de mi confianza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor para el Estado? Y eso creo que es lo que no se está viendo, ¿no? Cuando se prioriza a uno con otro, con alguien que ya ha tenido tanto tiempo en ese puesto, ¿no? Si alguien puede acompañar operativos presidenciales, dormir en Palacio y participar en actividades oficiales antes de tener contrato, la pregunta ya no es administrativa, es legal. ¿Quién autoriza realmente el acceso al círculo más cercano del poder? Mientras la Fiscalía investiga presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias que rodean al presidente, otro tema queda sobre la mesa. Si las decisiones dentro del despacho presidencial se toman siguiendo los procedimientos del Estado o solo rodeándose sin trámites legales de por medio del círculo de confianza. Queda claro que en estos casos no solamente ha habido visitas prolongadas en el despacho presidencial y contratos jugosos con estos regímenes FAJ y PAC y demás, ¿no? Sino que en este caso se ha violado flagrantemente no solo las normas de contratación con el Estado, yo diría incluso el Código Penal. Y vamos a estar en el siguiente bloque con la ex procuradora anticorrupción Katherine Ampuero para analizar este caso desde el punto de vista penal y por supuesto también político. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes quisiera hacer una precisión. Hace 2 días presentamos aquí en Contracorriente un reportaje sobre las campañas y los candidatos que están hoy postulándose al Congreso de la República. Mencionamos a Victoria Canto, que es una comunicadora, también columnista del Diario Expreso, y dijimos, porque así constaba en videos de redes sociales, que ella había sido acusada de abandonar a un perro, a una mascota que había adoptado. Bueno, la precisión que nos hace es que nunca se ha podido probar que adoptó a la mascota, dice que apenas la tuvo alojada en su casa y que las denuncias solo fueron en redes sociales. Tampoco hay una denuncia formal, oficial en comisaría por maltrato animal. Bien, vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos en Contracorriente.